hermoso día para ti. Bienvenidos a mi canal. Soy Cintia Quiroz y esto es Matemática para el tercer y cuarto grado de secundaria. Continuamos con la experiencia número 9. Nuestro bicentenario nos desafía a promover acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. La actividad número 6 lleva por título Elaboramos una conomaceta para la conservación de plantas oriundas de nuestro Perú. Hola, en la actividad anterior elaboramos nuestra conomaceta y su construcción nos permitió explorar los elementos de un cono recto manipulando material concreto. Ahora comprobaremos que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual altura y diámetro. Recordemos algunas nociones básicas sobre el cono. Un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Observa aquí cómo este triángulo rectángulo está girando y lo hace alrededor de este cateto. Recordemos a continuación qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. El ángulo recto mide 90 grados, mientras que los ángulos agudos miden menos de 90 grados cada uno. Aquí también podemos identificar que este lado del triángulo se denomina cateto, al igual que este otro lado. Al lado más largo, al lado inclinado, se le denomina hipotenusa. Y en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Pero qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. En otras palabras, si aquí la hipotenusa es C, entonces el teorema me dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado, que es la medida de este cateto, más B al cuadrado, que es la medida de este segundo cateto. Aquí en este ejemplo vamos a demostrar que efectivamente la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de ambos catetos. C al cuadrado, que es la hipotenusa, acá tiene el valor de 5 centímetros, 5 al cuadrado. La medida de este cateto de color rojo aquí, su dimensión es de 3 centímetros, es decir, 3 al cuadrado. Aquí B al cuadrado será este otro cateto, 4 al cuadrado. Hallemos las potencias. 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16, 25 igual a 25. Recuerda entonces que en todo triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Recordemos además los elementos del cono. Observa aquí el cono recto. Esta es la forma que tenía el gorro de fiesta, el que manipulamos en el video anterior. Incluso allí nosotros habíamos identificado ya los elementos del cono. Por acá te voy a mostrar la base, ¿sí? En la parte inferior encontramos la base. Por acá tenemos el eje, aquí la altura. Por acá tenemos el radio y este segmento inclinado será la generatriz. Recuerda además que podemos nosotros identificar un triángulo rectángulo formado por estos tres elementos del cono, por la altura, por el radio y por la generatriz. Justamente recuerda que este triángulo rectángulo es el que genera al cono. Recordemos a continuación cada uno de estos elementos. Observa la línea de color azul, esta línea puntiaguda, allí delgadita, es el eje. El eje del cono es el cateto fijo alrededor del cual gira el triángulo. Aquí tenemos el eje. La generatriz del cono, observa, la generatriz coincide o es la hipotenusa del triángulo rectángulo. No te olvides aquí, en este triángulo rectángulo la generatriz es la hipotenusa. La altura es la distancia, la altura es la distancia del vértice a la base. Esa es la altura
y mira que llega con un ángulo de 90 grados. Y por último, la base, aquí es el círculo que forma el otro cateto. Aquí observa, este cateto, el que está dando vueltas aquí en la parte inferior, está formando este círculo. Como estamos trabajando con un triángulo rectángulo, aquí también se aplica el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la generatriz al cuadrado, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos un cateto, que viene a ser el radio, tenemos acá radio al cuadrado, más el otro cateto, que es la altura al cuadrado. Entonces, en este cono nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar cualquiera de estas dimensiones, ya sea la generatriz, ya sea la altura o el radio. Volumen del cono. Para calcular el volumen de un cono debemos conocer la expresión que calcula el volumen del cilindro. ¿Qué es un cilindro? Un cilindro es un cuerpo geométrico que se ha generado al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Aquí está, alrededor de este lado es que ha girado este cilindro. Ha girado y se está formando, generando este cilindro de altura h. Entonces, me dicen que yo primero conozca la expresión que calcula el volumen del cilindro. Y la expresión que calcula el volumen del cilindro es la siguiente. El volumen de un cilindro será igual al área de la base por la altura. Pero si tú observas el cilindro, su base tiene forma de una circunferencia, de un círculo. Por lo tanto, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Entonces, una vez conocida la expresión que calcula el volumen del cilindro, ahora, ¿cómo lo relaciono con el cono? Observa la imagen del cono. Tiene la misma base, asumimos que tiene el mismo radio y la misma altura. Las dimensiones son las mismas, altura, la misma medida, radio igual a este radio. ¿Cuál es la relación entonces entre los volúmenes del cilindro y el cono? El volumen de un cono es igual a la tercera parte del volumen del cilindro. Pero debes recordar que tanto el cilindro como el cono tienen la misma base y la misma altura. Y se cumple entonces que el volumen del cono es igual a 1/3 del volumen del cilindro. Por aquí seguimos respondiendo 1/3 del volumen del cilindro, pero el volumen del cilindro es igual al área de la base por la altura, y el área de la base ya habíamos nosotros visto acá que es pi por radio al cuadrado por la altura. El volumen del cono es igual a 1/3 que multiplica a pi por radio al cuadrado por la altura. O también puedes escribirlo como pi por radio al cuadrado por la altura todo sobre 3. También es la misma expresión. Profesora, ¿y esto sí se cumple? Por supuesto que sí. Mira, aquí te lo voy a reforzar con la siguiente imagen. Recuerda que si llenamos al ras un cono con arena y vaciamos el contenido de un cilindro de igual base y altura, veremos que hacen falta 3 conos de arena para llenar el cilindro. Entonces, el volumen del cono es 1/3 del volumen del cilindro. Observa este cilindro de altura h, aquí este cono de altura h, este otro cono de altura h y aquí este último también con la misma altura y considerando la misma base. Ya, esto sí tienes que recordarlo. Entonces, decimos aquí que si llenamos al ras un cono con arena y luego lo vaciamos en un cilindro que tiene igual base y altura, veremos entonces que llena 1/3 de este cilindro. Mira aquí, si vaciamos un segundo cono que está lleno de arena al ras, vaciamos al cilindro nuevamente, esto significaría 2/3 del cilindro. Vamos con el último cono, vamos a vaciarlo aquí, entonces te das cuenta que completaría o llenaría el cilindro de arena. Entonces debes recordar que el volumen de un cono es igual a 1/3, mira aquí, del volumen de un cilindro de igual base y altura. Eso sí lo recalco, de igual base y altura.
Entonces también podríamos decir que el volumen del cilindro es 3 veces el volumen del cono. Es como si este 3 pasara a multiplicar, ¿no es cierto? Aquí tendríamos volumen del cilindro igual 3 veces el volumen de un cono. Si quisiéramos verlo en una balanza, podríamos decir que el volumen de estos 3 conos hacen el volumen de este cilindro que tiene igual base y altura. Observa que cada volumen del cono es la tercera parte del volumen de este cilindro. Comprobemos que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual altura y diámetro. Para ello seguimos los siguientes pasos. En la sección anexos de la sesión de aprendizaje encontraremos una plantilla llamada relación entre cilindro y cono. Imprimimos y recortamos esas plantillas, mira, así como estas. Pero para una mejor precisión, nosotros construiremos el cono y el cilindro usando nuestra regla, transportador y compás. Luego vamos a tomar mediciones. ¿Qué relación tienen las medidas de sus bases y alturas? En un momento lo averiguaremos. Vamos a trabajar entonces construyendo nuestro cilindro y nuestro cono con las mismas medidas en la base y en la altura. Y en un momento te voy a explicar con más detalle. Luego vamos a conseguir arena o tierra, llenamos con arena o tierra el cono y vertimos el contenido en el cilindro. ¿Qué parte del cilindro se ha llenado? Repetimos la acción hasta que se llene el cilindro. ¿A qué conclusión llegaremos? ¿Qué relación encontramos entre el volumen del cilindro y el volumen del cono? La describimos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar. Muy bien, antes de iniciar con nuestro trabajo, yo deseo que observes estas figuras bidimensionales. Por acá tenemos un rectángulo, un triángulo, rectángulo y por acá tenemos un semicírculo. Entonces yo voy a tomar este rectángulo y lo voy a hacer girar de esta manera. Y al momento de girar esta figura plana, esta figura bidimensional va a dar origen, por el movimiento de esta figura, a una figura tridimensional. Mira, va dando vuelta y está generando un cilindro. Muy bien, así como lo hemos visto en el video anterior. Si yo tomo el triángulo rectángulo, así como está acá, y comienzo a girarlo, te vas a dar cuenta que esta figura plana, que es una figura bidimensional, va a dar origen a una figura tridimensional llamada cono. Asimismo, si yo hago girar este semicírculo, observa, voy a hacerlo girar, entonces esta figura plana, el semicírculo, va a dar origen a una esfera, que es una figura tridimensional. Interesante conocer que las figuras bidimensionales, al momento de girar, de rotar en uno de sus lados, dan origen a figuras tridimensionales como es el cilindro, como es el cono o como lo es la esfera. Nosotros, la siguiente clase, vamos a trabajar con las nociones básicas de la esfera. Es por eso que ya te estoy mostrando que esta se forma, mira aquí, al girar un semicírculo. Muy bien, a continuación te voy a enseñar cómo construir un cilindro y un cono de igual base y la misma altura. Muy bien, vamos a empezar con el cono. Voy a utilizar esta cartulina de color verde y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la plantilla de nuestra cono maceta. Trabajaré con las mismas medidas de mi cono maceta. Tú trabaja con las medidas que prefieras. A ver, el cono tendrá un radio de 4 centímetros y la generatriz 10 centímetros, ¿sí? Vamos primero a construir nuestro cono. Muy bien, iniciamos haciendo un trazo de 8 centímetros, que será el diámetro de la base, ¿sí? Observa aquí el diámetro 8 centímetros, por lo tanto el radio será 4 centímetros. Y aquí donde he ubicado los 4 centímetros, voy a colocar la punta de mi transportador para poder trazar la base, ¿sí? Mira, ve, y el lápiz voy a colocar en el extremo del diámetro, que será mi diámetro, ¿sí? Voy a hacerlo con mucho cuidado, aquí,
ya estoy formando, mira, la base. Entonces recuerda que el radio de la conomaceta tendrá que ser el mismo radio del cilindro, ¿ya? Entonces vamos aquí ahora a hacer el siguiente paso, que es la de medir la distancia de la generatriz. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos medido en este extremo 10 centímetros, sí? ¿Lo recuerdas? Habíamos decidido que la generatriz sea 10 centímetros y ahí está. Verifica por favor, 10 centímetros allí y hago el trazo. Muy bien, voy a hacer el trazo de esta manera allí. Ahí serían 10 centímetros, que sería la medida de mi generatriz. No te olvides, una vez más, voy a tomar mi transportador y voy a colocar la punta del transportador en el extremo de este lado y voy a estirar hasta aquí, los 10 centímetros. Y voy a hacer una circunferencia. Voy a intentar hacerlo, no la circunferencia completa, ¿recuerdas? ¿Sí? Porque aquí va a salir el lado, mi sector circular. Lo que yo estoy construyendo aquí será el sector circular, ya que será el cuerpo del cono que estoy construyendo. Este sector circular, que será el cuerpo de mi cono, voy a tener que encontrar este ángulo. Y este ángulo ya no lo voy a colocar por aquí, simplemente te lo voy a decir porque tú ya conoces, en el video anterior lo explico, de que este ángulo será igual a dividir el radio entre la generatriz multiplicado por 360 grados. Entonces eso es lo que vamos a hacer inmediatamente, ¿sí? Toma tu calculadora, 4 entre 10, 4 es el radio, 10 la generatriz y esto por 360. Muy bien, 144 grados. Aquí voy a tomar mi transportador y el centro del transportador voy a ubicarlo aquí, justamente estas dos líneas que tú ves acá, estas dos líneas allí vamos a ubicar, ¿sí? De esta manera, y vamos a observar la escala interior de ese transportador. 144 grados estará aproximadamente por aquí. Muy bien, ahora sí, ya sé en la dirección que va, voy a trazar de esta forma. Ok, o sea, este ángulo es de 144 grados porque acabamos de dividir el radio entre la generatriz multiplicado por 360 grados. Muy bien, recuerda hacer lo siguiente para poder nosotros pegar el cuerpo de la conomaceta. Recuerda que nosotros no vamos a necesitar esta base, pero la vamos a recortar igual. Vamos ahora a construir nuestro cilindro. Entonces aquí observa que ya tengo la plantilla de mi cilindro. Profesora, ¿pero cómo usted hizo esa plantilla? Mira, te voy a dar indicaciones para que tú hagas la plantilla de tu cilindro con las medidas que tú utilizaste para construir tu cono. Mira, mi cono, la que corresponde a las medidas de la conomaceta, eran las siguientes. Un radio de 4 centímetros en la base y además la distancia o la medida de la generatriz era de 10 centímetros. Pero esta medida de la generatriz no es la altura del cono. No es la altura del cono. Pero yo puedo encontrar esa altura haciendo ciertos procedimientos. Incluso en el PPT yo te explico cómo hacerlo. Me interesa ahora calcular la medida de la altura de este cono porque será la altura del cilindro. ¿Sí? La altura del cilindro. Aquí ya le coloqué 9,2 centímetros porque ya lo encontré. Profesora, ¿cómo lo encontró? De la siguiente manera. Te muestro aquí el procedimiento para encontrar la altura del cono, que será la altura de este cilindro. Observa, tengo por acá los datos del cono. El radio 4 centímetros, la generatriz 10 centímetros, y la altura del cono no lo conozco aún, pero sé que puedo hallarlo aplicando esta relación. Generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Estoy aplicando aquí el teorema de Pitágoras y esto también te lo explico en el PPT, ¿sí? Así que estar muy atentos al momento en el que yo explique la diapositiva. Entonces lo que yo deseo es despejar H, y si aquí hacemos procedimientos algebraicos, te vas a dar cuenta de que h al cuadrado será igual a generatriz al cuadrado menos radio al cuadrado. Sigo despejando la altura. Esta potencia pasa como el índice de la raíz, entonces la altura será igual
a la raíz cuadrada de la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado. Ahora sí, reemplazo los valores y verifica por favor que la altura sea igual a 9,2 centímetros. ¿Sí? 9,2 centímetros y es la altura que tomará mi cilindro. Mira, 9,2 centímetros. Entonces yo te voy a invitar a que tú trabajes con el radio y la generatriz que tomaste para tu cono o el nuevo cono que quisieras construir. No hay problema con las medidas, ¿sí? Entonces tengo aquí altura 9,2 centímetros. Ahora lo voy a completar. Muy bien, tengo por acá 9,2 centímetros. Pero ¿cómo encontré entonces la distancia de este lado del rectángulo? Mira, recordemos además que la distancia de este lado del rectángulo coincide con la longitud de esta circunferencia, ¿ya? O sea, 25,2 centímetros que encontré aquí tiene que medir toda esta longitud de circunferencia. ¿Pero cómo lo hallé? Ahora también te lo explico. Muy bien, entonces mira, aquí lo que vamos a hacer para encontrar la longitud de la circunferencia, esta longitud de la circunferencia que coincide justamente con la distancia del lado de este rectángulo que forma el cuerpo del cilindro. Observa, vamos a aplicar la siguiente fórmula, 2 por pi por r. 2πr es la fórmula para encontrar la longitud de esta circunferencia. Entonces voy a reemplazar los datos que tengo. 2 multiplicado por pi, pero pi toma el valor de 3,14 y el radio del cono 4 centímetros. 2 por 3,14 por 4 es 25,12 centímetros aproximadamente. Entonces 25,12 centímetros debe medir este lado que coincide con los 25,12 centímetros de la longitud de esta circunferencia. Hasta aquí, ¿qué hemos realizado? Vamos rapidito recordando que nosotros hemos construido nuevamente nuestro cono con las medidas de nuestra cono-maceta. Tú utiliza las medidas que desees, no hay problema. Nuestra cono-maceta o nuestro cono tiene las siguientes medidas: 4 centímetros de radio por 10 centímetros de generatriz. Aquí le voy a colocar 10 centímetros de generatriz, ¿sí? Los 10 centímetros es la medida de la generatriz. Eso sí, tú debes tenerlo en cuenta y recordarlo porque lo hemos abordado en el video anterior. Entonces, recuerda que tanto el cono como este cilindro deben tener las mismas medidas en su base y altura. Entonces, aquí en la base tiene 4 centímetros de radio. Aquí también he colocado 4 centímetros de radio y he construido esta circunferencia con mi compás. Sí, así como lo hemos trabajado aquí, igualito. Hemos construido aquí esta circunferencia con el compás. Luego, para construir el cuerpo del cilindro, necesito la medida de la altura de este rectángulo por el largo, ¿no? En todo caso, el largo y el ancho es lo que yo necesito. Este ancho del rectángulo coincide con la altura del cilindro y la altura del cilindro debe ser la misma altura del cono. Entonces, ¿cómo encuentro la altura del cono? Aquí es donde nosotros hemos aplicado lo siguiente: teorema de Pitágoras, tal como lo explico también en la diapositiva. Sí, hemos encontrado, reemplazando los datos, y que la altura es igual a 9,2 centímetros. Entonces, con una regla he medido 9,2 centímetros, no sin antes haber hallado aquí la distancia de este otro lado del rectángulo. ¿Cómo hallo esa distancia? La voy a hallar calculando la longitud de esta circunferencia. ¿Por qué? Porque esta distancia coincide con esta longitud. Recuerda que esto va a ir al borde, ¿sí o no? Vamos a pegar aquí la base, va a ir al borde, por lo tanto, esta distancia es la misma que esta longitud. Aquí es donde aplico la fórmula 2pi por r. El radio aquí en la base es 4, ¿sí? Verifica, 4 es el radio, que coincide por supuesto con el radio del cono. Multiplico y encuentro que esa distancia o esa longitud es de 25,12 centímetros y aquí lo coloco. Le he colocado aquí un bordecito adicional para poder pegar. Aquí he colocado
estos bordecitos para poder pegar, y así tenemos entonces ya de forma precisa nuestros moldes, tanto del cono como de nuestro cilindro, que tienen la misma base y la misma altura. Aquí esta altura va a coincidir con la altura de este cono. Ahora sí, a recortar el cono y el cilindro y a armarlos para poder hacer nuestro experimento con la arena. Observa que aquí tengo ya mi cono y mi cilindro. Recuerda que tanto el cono como el cilindro tienen la misma base. Observa aquí el mismo radio y la misma altura. Voy a colocar por aquí esta regla y te das cuenta que se posiciona de forma recta. Tienen la misma altura y además lo hemos hecho con las medidas exactas. Aquí tiene un pequeño piquito, ¿no? Es porque al momento de pegar seguramente hice presión allí, pero quiero que observes aquí la base. Acá hay unos huequitos que voy a pegar con cinta masking para evitar que la arena salga por esos orificios. Sí, muy bien, acá tengo el cono y tengo el cilindro. Empezamos con nuestro experimento, con nuestra comprobación. Muy bien, ya tengo listo el cono. Aquí me dice la teoría que si llenamos al ras con arena, este cono, mira, conseguí en realidad arenita, ahí puedes observar. Voy a llenar al ras este cono. Muy bien, estoy llenando al ras este cono con arena. Allí puedes observar. Sí, vamos a llenar un poco más, un poco más. A ver, a ver, a ver. Me dice al ras, seguimos llenando, seguimos llenando. Allí ya está casi al ras. Un poquito más. Allí, sí, casi, casi. A ver, vamos llenando un poquito más al ras. Ya está entonces mi cono lleno de arena al ras y ahora lo que voy a hacer será vaciarlo en mi cilindro. Vamos a vaciar entonces, con mucho cuidado, allí la arena. Vamos a mover un poquito por acá, un poquito así de esta forma y bueno. Aquí yo puedo observar ya que ha completado casi, porque yo medí acá, ¿recuerdas? No sé si puedes ver aquí, quiero que veas en la luz, un poquitito por acá abajo está, por aquí abajo, vamos a seguir llenando, voy a seguir llenando, entonces aquí nuevamente la segunda vez el cono, allí. Muy bien, aquí al ras, esta vez lo voy a hacer al ras, ¿ya? Así, ojo, porque me dicen al ras. Vamos a llenar el ras un poquitito más, a ver. ¿Sí? ¿Te parece que ya está el ras? Yo creo que sí. Entonces ahora vamos a vaciar nuevamente con mucho cuidado. Allí voy a vaciar, este es el segundo cono. Sí, este es el segundo cono, allí tenemos, acabo de vaciar, acomodo muy bien nuevamente aquí, allí lo acomodo, y sí, aquí estoy mirando que, bueno, por aquí quedó un poquitito más abajo de la línea, sí, un poquitito más abajo de la línea. Bueno, a ver, voy a seguir llenando ahora este es Ok, ya estoy llenando al ras, bien, al ras, un poquito más, a ver. Este es el tercer cono, ¿sí? Allí estoy llenando al ras, este es el tercer cono. Vamos a vaciarlo. Allí. Mira, lo está llenando. Oh, y lo llenó al ras, ¿ah? Este poquitito quedó allí. Mira. Muy bien. Acabamos de comprobar entonces que si llenamos al ras un cono con arena y lo vaciamos en un cilindro de igual base, de igual base y altura, veremos que hacen falta 3 conos de arena
para llenar este cilindro. Lo acabamos entonces de comprobar. Por lo tanto, recuerda entonces que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro que tiene la misma base y la misma altura. Y quisiera que observes, se completó, se llenó, muy bien. Seguro aquí al momento de medir, ¿no es cierto? Yo medí aquí 3.1 sería 6.2 y aquí pues yo medí un poco menos para completar los 9,2. Aquí solamente eran 3 nada más, ¿no? Aquí está, ojo, estoy hablando de la altura. Entonces, muy bien, señoritas y jóvenes, acabamos de comprobar que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro que tiene las mismas dimensiones en su base y altura. Muy bien, muy interesante el experimento, la comprobación que acabamos de realizar, ¿verdad? Entonces no debes olvidarte que el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro que tiene la misma base y la misma altura. Ahora vamos a calcular el volumen de nuestra conomaceta. ¿Recuerdas la que nosotros construimos en el video anterior? Tenemos esta plantilla. Nosotros construimos en el video anterior la plantilla para nuestra conomaceta, así como la hemos construido también hace un momento para poder nosotros comprobar que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro. Mira, me piden que encuentre o calcule el volumen de la conomaceta. Tenemos que aplicar la fórmula del volumen del cono y los datos que debemos tener son el radio y la altura. Aquí el valor de pi es de 3,14. Nosotros en la diapositiva anterior acabamos de observar que para hallar el volumen de un cono basta con aplicar esta fórmula, 1/3 multiplicado por pi por radio al cuadrado por la altura. En realidad es 1/3 del volumen del cilindro. Ya lo hemos explicado en las primeras diapositivas. Entonces lo que yo necesito aquí, como me dice, es el radio y es la altura. Pero los datos que tenemos a partir de la plantilla de nuestra conomaceta son solo la generatriz de 10 centímetros y el radio de 4 centímetros. Me falta encontrar la altura. Para hallar la medida de la altura, aplicaremos el teorema de Pitágoras. Completemos entonces este triángulo rectángulo. Ya habíamos mencionado anteriormente de que la generatriz es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Muy bien, el radio será uno de los catetos y la altura será lo que tenemos que encontrar. Para ello aplicaremos el teorema de Pitágoras o esta relación que es la misma. Generatriz al cuadrado será igual a radio al cuadrado más altura al cuadrado. Reemplazamos los valores. Generatriz es 10 al cuadrado, radio 4 al cuadrado y altura es lo que tenemos que encontrar. Aquí lo que tenemos que hacer es despejar el valor de h. Bueno, 10 al cuadrado, 100, 4 al cuadrado, 16, este pasa el primer miembro a restar, tenemos 84 es igual a h al cuadrado. Este exponente pasa como el índice de la raíz al otro miembro y tengo que h, que es la altura, es igual a la raíz cuadrada de 84. La altura es 9,2 aproximadamente, porque lo hemos aproximado por redondeo a las décimas. Ahora hallamos el volumen de nuestra conomaceta. Aplicamos esta fórmula, ¿sí? Ya tenemos el radio que es 4 centímetros. Ahora la altura la hemos encontrado aplicando Pitágoras que es 9,2. Reemplacemos entonces, el volumen será igual a 1/3, el valor de pi no te olvides es 3,14, radio es 4, mira el radio al cuadrado será 4 al cuadrado por la altura que es 9,2. De calcular esta potencia, 4 al cuadrado es 16, ahora sí multiplica 3,14 por 16 por 9,2 y lo divides entre 3. Esto es 154,1 centímetros cúbicos. Este es el volumen de nuestra conomaceta. Ten en cuenta que la unidad del volumen puede ser centímetros cúbicos, metros cúbicos o kilómetros cúbicos. En este caso fueron centímetros cúbicos. Ya hallamos el volumen de la conomaceta que construimos en el video anterior. Ahora yo te invito a hallar el volumen de tu conomaceta. ¿Cuál fue el radio? ¿Cuál fue la generatriz? Encuentra la altura para luego hallar
su volumen. Pedro preparó unos chocolates en forma de cono con las medidas que se indican. Aquí, ¿qué medidas puedes observar? La medida de la generatriz es de 9 centímetros. Además, la altura es 6 raíz de 2 centímetros. Es decir, la altura aquí, la altura del cono. Recuerda, la altura del cono es 6 raíz de 2 centímetros. Ahora quieren envolverlos con papel platino. ¿Cuál será la superficie que cubrirá la envoltura? Muy bien, ahora me hablan de superficie. Para ello, nosotros tenemos que recordar cuál es la expresión que me permite calcular el área total de este cono. ¿Sí? Pero voy a empezar recordando el área lateral del cono. El área lateral del cono será igual a pi por radio por generatriz. Ahora, el área total del cono incluye el cuerpo del cono y la base. El área total será igual al área lateral, ¿sí? El área de la superficie del cono más el área de la base. Ya sabemos que el área lateral es igual a pi por radio por generatriz, más el área de la base. Como la base es un círculo, entonces el área del círculo de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Ahora observamos que hay factor común, ¿no es cierto? Pi por radio. Entonces vamos a sacar ese factor común, pi por radio, que multiplica a la generatriz más R. Como me preguntan cuál será la superficie que cubrirá la envoltura, quiere decir que el chocolate va a tener que estar cubierto totalmente, ¿no es cierto? Hablamos de la parte lateral como también incluida su base. Vamos a tener que emplear esta fórmula, el área total. Para calcular el área de la base, debemos saber cuánto mide el radio. Como la generatriz, la altura y el radio forman un triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. Tenemos que la generatriz, que el radio y la altura forman un triángulo rectángulo. Aplicamos Pitágoras. Ya sabes la relación entonces, que la hipotenusa al cuadrado, es decir, la generatriz al cuadrado será igual a radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Reemplacemos, ya tengo el valor del radio. Por lo tanto, ahora ya puedo calcular el área total de este cono. El área total será igual a pi por radio, que multiplica a la generatriz más el radio. Pi, 3,14. El radio ahora ya conozco que es 3. Entre paréntesis la generatriz, que es 9, y eso lo tengo por dato, 9, más el radio que acabamos de encontrar, que es 3. 9 y 3, 12. 12 por 3 por 3,14 es 113,04 centímetros cúbicos aproximadamente. La envoltura cubrirá una superficie de 113,04 centímetros cúbicos. Mira, hemos alcanzado cada uno de estos criterios tanto en el primer y segundo video. Con esto cerramos esta actividad correspondiente al cono recto. No te olvides suscribirte a mi canal. Soy Cintia Quiroz y deseo de todo corazón que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.